Buenas tardes, mi nombre es Jonathan Andrés Soto Azul del curso de Estrategias de Comunicación Lingüística con la doctora Iliana en la sección 24. En esta ocasión les voy a presentar la lectura Un niño mimado, un fragmento del libro Paco Yunque, escrito por el autor peruano César Vallejo. Un niño mimado, primera parte. El 28 de octubre de 1808, día de San Simón y San Judas Tadeo, nació esta que aún se llamaba muy noble y muy leal ciudad de Santiago de los Caballeros de Guatemala, y que 13 años después había de ser Guatemala a secas, sin nobleza, sin lealtad, sin caballeros y hasta sin Santiago. Nació, digo, un infante, hijo legítimo del señor don Cándido Guzmán, regidor del ilustre ayuntamiento, y de su esposa la señora Lupercia Paz. Como le haces vasallos de su majestad, don Cándido y doña Lupercia habían deseado vivamente la restauración del legítimo monarca, y se disponían a celebrar aquel acontecimiento con el mayor entusiasmo en el próximo diciembre, en que la corporación de la cual Guzmán formaba parte iba a lanzar péndones en el augusto nombre del señor rey don Fernando VII. Mas vino a poner el colmo a su satisfacción, realizando las esperanzas de 8 años de matrimonio. Tuvo a feliz agüero el bueno de don Cándido, el que le enviase Dios el anhelado heredero, al mismo tiempo que iba a celebrar el reino la exaltación al trono del deseado Fernando. Por desgracia, suele suceder las naciones como a las familias y los individuos, que aquello que con más ansia han esperado y con mayor empeño han procurado conseguir, viene a ser, andando el tiempo, origen de sus mayores infortunios. La España no tuvo motivos para quedar muy satisfecha de su deseado rey, y la familia del hidalgo, cuyos votos se veían colmados junto con los de la nación, hubo de llorar amargamente la venida al mundo del deseado heredero. El niño recibió los nombres de Simón Judas Tadeo. Los parientes y amigos de Guzmán el Bueno, como llamaban a don Cándido, no anduvieron escasos en lisonjeros pronósticos acerca de la suerte del recién nacido y de lo que estaba llamando a ser con el tiempo, quien profetizaba que había de ser oidor, quien general del ejército. Uno le destinaba al arzobispado, otro a un elevado puesto en el gobierno civil, habiendo muchos que aseguraron que había de ser un gran santo. No cansaré a los lectores con esta relación de los ciudadanos municiosos, de que se vio rodeado aquel niño desde que vino al mundo. Cuidados que estuvieron a punto de serle funestos, y que viciaron desde muy temprano su punto de serle funesto, y que viciaron desde muy temprano su constitución. A la edad de 5 años, Judas Tadeo no parecía tener arriba de 3. Era un niño delgado, pálido, taciturno y enfermito. Pobre planta que se criaba sin sol, sin aire y sin agua, no podía adquirir vigor ni lozanía. Al mismo tiempo que se arruinaba el físico de aquel niño, parecía haber tomado decidido empeño a echar a perder su parte moral. Por medio de la dirección más desacertada, o mejor dicho, por la falta completa de dirección, padres, amigos y parientes no tenían otra ocupación que adular aquella temprana vanidad con elogios exagerados y casi siempre inmerecidos, celebrándole las ocurrencias más triviales, y aun aquellas que hubieran merecido una prudente represión. Se habría dicho que se ponía especial
especial estudio en desarrollar en aquel pobre niño las malas pasiones. Se le infundía la vanidad, elogiando a toda hora sus gracias y hermosuras, el espíritu de venganza, haciéndole maltratar los objetos que provocaban su cólera, la propensión a la mentira, engañándole en mil pequeñeces y haciéndole formar ideas falsas de las cosas, la pusilanimidad, amedrentándole con la soledad, la sombra de ciertos objetos con que se acusaba horror o miedo. A la edad de 8 años, el hijo de don Cándido y de doña Lupercia daba muestras de lo que sería andando el tiempo. Imposible había sido obligarle que aprendiese a leer. 3 o 4 veces había enviado a la escuela, mas no fue posible hacerle permanecer en ella, concluyendo siempre sus padres por decir que no era conveniente apurarle, que aún estaba muy tierno y que más tarde tomaría gusto a la lectura. Judas Tadeo era un pequeño tirano que imponía su despótica voluntad a sus padres, parientes, criados y a los niños de su misma edad, que por consideración u otros motivos tenían que sufrirle. Era cruel con los animales, cuya sangre derramaba sin piedad. Era insoportable a las personas que frecuentaban la casa de sus padres, a quienes molestaban con travesuras de esas que revelan un cálculo maligno, y no el sencillo y franco atrevimiento de la niñez. Y finalizamos con esto. Para mí, personalmente, este cuento me pareció muy interesante porque muestra una realidad que todavía existe: las injusticias sociales y el favoritismo hacia los que tienen poder o dinero. Me llamó la atención cómo César Vallejo logra reflejar los sentimientos de los niños, la tristeza y la impotencia de Paco Yunque frente a la conducta del niño mimado. También creo que el mensaje principal del cuento es que no se debe valorar a las personas por su posición social, sino por su comportamiento y su esfuerzo. Las 3 palabras que encontré importantes dentro de la lectura fueron: mimado. Significa una persona a quien se le consiente demasiado o se le permite todo. En el cuento se refiere al niño que recibe privilegios injustosamente. Esta palabra me llamó mucho la atención debido a que en muchos contextos de literatura llega a tener distintos significados en cuanto al contexto principal de la literatura, mismo que en este se contradecía. Número 2, injusticia. Es la falta de justicia o equidad. Representa como Paco Yunque representa como Paco Yunque sufre por no ser tratado igual que los demás. Me pareció muy importante, ya que tanto Paco Yunque representa por su propia redacción cómo es de que la sociedad puede afectar a una persona de manera pronunciada. Y tercera palabra es sumiso, la cual significa alguien que obedece sin protestar. Describe la actitud de Paco Yunque frente a las órdenes del niño mimado. Obedece sin protestar. En conclusión, un niño mimado nos enseña que los privilegios no hacen a una persona mejor y que todos merecemos el mismo respeto y oportunidades. Muchas gracias por su atención.